tengan o quieran comentarle algo al doctor. Alguna piedra que tengan. Una vez. Me las mandan, ¿eh? Nada, ¿no quieren comentar nada? ¿No? Bueno, le agradecemos al doctor que haya estado acá con nosotros. Un aplauso porque el aplauso del público. Unos minutos vayan al baño, párense. ¿Ya les dio frío? No, ¿verdad? Se vayan al baño y ahorita continuamos con los demás. Ya les demos sus pechugas para que ahorita se suban. Traten de decir que se los pueden llevar a los niños. Para la comida del sábado. ¿Verdad que sí? No, el doctor está en México. O sea, pero si tuvieras algún paciente que quiera, le avisamos si puede venir aquí. Ajá. ¿Sí? No te también. Sí, tenemos mucho Sí, le digo, yo le platicaba al doctor que son bien difíciles los suros aquí en Pachuca. Sí, muchas gracias. Gracias, mi amor. Puede ser primaria o secundaria. La primaria es aquella que se formó en la vejez y la secundaria es aquella que por alguna causa bajó del riñón, no pudo salir a la uretra y se quedó en la vejiga y creció. Lo común es que sean pacientes que tienen mal vaciamiento respiratorio, los pacientes de crecimiento prostático. El problema de la próstata cuando crece es que ocasiona que se forme un mal vaciamiento. Supongamos que es como si llueve y se forma un charquito. Pues esa orina que no se vacía se forma entonces, el paciente que no puede caminar por alguna causa, Aquí. y esos pacientes que son una indicación absoluta, serían restricción de Ya las tenía yo incluso aquí. porque un paciente que pone una pierna en la vejiga quiere decir que está vacío. ¿Con cuál? De la uretra. Ajá. El problema de cuando el líquido baja y está en la uretra enclavado, la uretra si se lastima genera este proceso. Entonces, muchas veces uno se ensaña y se ve sacar una piel o estar ahí manipulando, se duele mucho, se les puede dejar demasiado. Pero ese líquido, por ejemplo, ya está seguramente la No, cuando pagan es como los anotamos. Ajá, sí, ahorita. Los voy a anotar. Sí, ya no me da nada. No puedes saber tú. Habrá que hacer los estudios, porque si le salió una, no sé qué está habrá que hacer eso. Si trato de regalar su programa, uno de la zona de la tierra, a ver si la señora hacía por ser ahorita, a ver si la hacemos. Entonces, con permiso, muchas gracias.
Es abdomen agudo, apendicitis, ¿y la otra cómo se llama? Litiasis. Litiasis vesicular. No sé si ¿Tienen contestar? Después en el taller, ¿no? sí. ¿Cómo vamos a ver? No va a ser aquí con el balance que me echara piso para el taller, ¿no? ¿Quién más taller? No. ¿Qué si empezamos con? Bueno, con lo que haces apéndice y después abdomen agudo. Confirmar con litiasis. ¿Cuál con esto? Tú sí, no ves por Esto. ¿Qué me dice, amigo? sí. Vamos a continuar. Los siguientes temas son los de módulo de cirugía. Y está el doctor Abraham Amaya, que él es especialista en cirugía general y nos va a hablar acerca de abdomen agudo, apendicitis y colecistitis. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Barrera, soy el doctor Amaya, ingresado del Hospital 1 de Octubre, donde el anterior frente fue mi reciente caballero interno y hoy ya andamos aquí. Bueno, vamos a hablar de 3 temas importantes en el caso de la cirugía. ¿Por qué? Porque de ahí son donde se deriva todo. Toda patología abdominal empieza con un abdomen agudo. El abdomen agudo, bueno, ¿cuál es la definición? Es un síndrome clínico que se caracteriza por un dolor abdominal súbito, no diagnosticado con anterioridad y que tiene una evolución corta. Corta me refiero a 24 a 48 horas el paciente, donde ya se tomó analgésicos muchas de las ocasiones, es como nos llegan a nosotros, ya está medicado incluso con antibióticos y en el 92% o 85% de las veces requiere un manejo quirúrgico. Bien, el abdomen agudo se tiene que diferenciar en 3 formas: dolor visceral, parietal y referido. ¿Por qué? Porque la sintomatología, recordando la formación embriológica, dentro del tracto gastrointestinal la derivación siempre va a ser la misma. Es decir, un paciente que tiene una patología pancreática puede empezar con un dolor similar a una apendicitis, o un paciente que tiene una perforación intestinal puede tener un cuadro parecido a una apendicitis. ¿Y por qué? ¿Alguien sabe cuál es el síndrome de Valentino? Bueno, el síndrome de Valentino es una perforación gastrointestinal y que hay una irritación química a nivel de colon. Entonces el paciente tiene un signo franco como si fuera apendicitis, pero no, lo que tiene es una perforación gástrica. Bueno, el dolor referido, como puede ser, como mencionábamos, una úlcera perforada, una úlcera, ya como mencionó el doctor Torres anteriormente en el módulo de urología, también se tiene que hacer un cuadro diferencial ante el dolor referido. Y esta es otra de las formas, y esto es donde nos vamos a enfocar el día de hoy, al cuadro de colecistitis y apendicitis. Pancreatitis ya lo vieron anteriormente. ¿Y por qué tiene la importancia? Vamos a ver más adelante en el tema de colecistitis cuál es el signo de Boas. Entonces el signo de Boas es un dolor referido. El signo de Boas, como lo veremos más adelante, es un dolor en los hombros. El paciente con colecistitis la mayoría de las ocasiones va a decir: doctor, yo comí y empecé con un dolor en el hombro que no se me ha quitado con nada, ya me tomé diclofenaco, ketorolaco y no se me ha quitado. Entonces muchas veces uno piensa que es algo urológico, pero no, lo que tiene es una patología abdominal. Bien, las 3 causas de abdomen agudo y que requieren manejo quirúrgico, bueno, son la apendicitis aguda, colecistitis y obstrucción intestinal. Ojo, siempre es muy importante en el paciente con abdomen agudo ver desde el momento que lo vamos a valorar, la edad del paciente, el sexo del paciente. ¿Y por qué? Porque bueno,
en la apendicitis es la forma de sintomatología, una forma como inicia un cuadro de apendicitis, siempre va a ser muy variante. No es el mismo el viejito, el paciente joven, adulto y el niño. En ellos cada uno tiene su síntoma que es muy característico. Y bueno, la colecistitis también, ¿por qué? Porque es una patología quirúrgica más común en el sexo femenino, se vuelve de mayor incidencia después de los 40 años y en mujeres que ya tienen esta edad y que tienen también una ingesta de estrógenos, cualquier tipo de anticonceptivos, es más común presentar. Y la tercera, la obstrucción intestinal. Es por eso de ahí radica la importancia de ver a cada paciente, personalizarlo al paciente. Es decir, el paciente que tú ves en un servicio de urgencias, añoso, 60 años, con patología quirúrgica previa, operado, no vas a de inicio a una apendicitis, te vas de inicio a un cuadro de obstrucción intestinal. Y ojo, aquí es importante, no es el tema que nos toca hoy, pero la obstrucción intestinal nunca debe pasar después de 24 horas, que se da un manejo inicial, es decir, manejo inicial con sonda nasogástrica, antibióticos e hidratación. Y 24 horas no pueden pasar ni lo que se decide qué se va a hacer al paciente. ¿Lo vas a aguantar o no lo vas a aguantar? Si deciden aguantarlo, recordando que el 80% de los pacientes que tienen una obstrucción intestinal postoperatoria, o sea, por adherencias, el 85% al 80% les va a mejorar con una sonda nasogástrica y no van a necesitar cirugía. ¿Cómo hacer un diagnóstico? Bueno, con una tomografía. No es el tema de hoy, pero me gusta enfocarme en este tipo de cuadros porque son las tres enfermedades más comunes de abdomen agudo. Bien, como mencionábamos, la edad. La edad es un factor muy importante porque no va a ser lo mismo que ustedes tengan un paciente, un niño de 7 o 8 años con un abdomen agudo a un adulto joven de 25 o 28 años o un viejito de 65 o 70 años que dice: doctor, comí la semana pasada y sentí un dolor en el abdomen y después se me quitó. El paciente es hipertenso, diabético y dice: doctor, ¿sabe qué? Que volví a comer a la semana y otra vez yo siento como si me doliera el estómago, como si me tuviera retortijón, pero se me quita súbitamente. Entonces, ¿cuál sería su diagnóstico en un paciente así? ¿Alguna opinión? Ok, colecistitis, ¿alguien más? ¿Perdón? Ok, úlcera, ¿alguien más? Bien, en pacientes así hay algo que se llama la angina intestinal. ¿Qué es la angina intestinal? Bueno, la angina intestinal es como lo que pasa a nivel cardíaco, solamente que se manifiesta postprandial de manera inmediata. El paciente que come, que dice: doctor, siento como si tuviera retortijones, me falta, hasta incluso tengo falta de aire, pero se me quita después. ¿Y por qué es muy común y muy importante basarnos en qué patologías tiene el paciente? Bueno, porque en pacientes así, la angina intestinal es muy común en pacientes que son hipertensos, son diabéticos, tienen un mal control metabólico. Entonces, es por eso la importancia de individualizar. Bien, ahora vamos a otro caso. Llega una paciente de urgencias, femenina, 45 años de edad. Ella fue el día de ayer a comer barbacoa, muy común aquí, y dice: doctor, comí y tuve náusea y vómito. Y después de la náusea y vómito, ya no mejoré, me tomé un butilliosina y mejoré, doctor, pero ahorita volvió el dolor. ¿Cuál sería la primera pregunta que ustedes le harían? Exacto, el lugar del dolor. ¿En dónde es más común que se presente un dolor de colecistitis? Bueno, el dolor más común es el hipocondrio derecho. Y el síntoma más común, como vamos a ver en el tema de colecistitis, es un dolor que se irradia hacia el hombro, como si sienten como si les acalambrara el hombro. Ese signo, recalcándolo, tiene el nombre de signo de Boas. Es un signo que es ya muy quisquilloso, pero es lo más rebuscado y lo más específico cuando el paciente tiene cuadro de colecistitis. Bueno, a todo paciente se le debe hacer cuándo empezó el dolor, dónde se localiza el dolor, qué incidencia tiene el dolor, qué característica es el dolor. Es muy importante saber las características: si es desgarrante, punzante, si fuera un tipo cólico, si fuera como un tipo opresivo. Todo ese tipo tiene. Y la otra más importante es si él siente que hay algo que lo atenúa o lo aumenta. ¿Por qué? Porque bueno, el paciente con colecistitis muchas veces en las ocasiones les va a referir que él cuando se pone del lado derecho, o cuando se pone y se sienta, el dolor siente como si él disminuyera, pero cuando se duerme boca arriba o boca abajo, él siente que el dolor aumenta. Entonces, todo ese tipo de características y de preguntas
más quisquillosas son las que nos dan un diagnóstico más certero, un diagnóstico más específico. Bueno, el dolor, pues es importante la escala de Alicia, ver dónde y cómo se localiza, de cuánto tiempo de evolución. Recordemos que el apendicitis, el dolor, hasta la fecha y pasando los años, siempre va a ser un dolor tipo migratorio, es decir, empieza subsifoideo y pasan 6-8 horas y el paciente lo refiere en la fosa ilíaca derecha. Bueno, la diverticulitis es otra de las causas de obstrucción intestinal en nuestro medio. Se podría decir que es la segunda causa de una obstrucción intestinal después de las adherencias. ¿Por qué? Y es más común en pacientes añosos. ¿Alguien sabe cuál es el término de diverticulitis? Bien, la enfermedad diverticular, ¿qué es? Bueno, son herniaciones de la son pseudohernias, se podrían definir así porque no se hernian todas las capas del intestino, que provocan una obstrucción y a su largo pueden provocar inflamación. Entonces eso se llama diverticulitis. La diverticulitis es eso. Y la diverticulitis tiene 4 grados: grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Un paciente que tiene un grado 2, 1 y 2, se puede manejar con meramente antibióticos y de manera ambulatoria. Un paciente que tiene un grado 3 se maneja de manera intrahospitalaria, se da un tiempo de reacción a 72 horas y si no mejora, se realiza el procedimiento quirúrgico. Y un paciente con diverticulitis grado 4 y es el paciente que ya tiene peritonitis fecal y es un dolor generalizado, entonces ese paciente es quirúrgico inmediatamente. ¿Alguna duda? Bien. Otro de los tipos de dolores es un dolor repentino e intenso. El dolor repentino, como mencionaba la compañera de la úlcera, es un dolor del paciente que siente en ese momento como si es añoso el paciente, recordando sus antecedentes, tiene ingesta de AINES de manera intensa. Entonces el paciente dice: doctor, yo estaba durmiendo y de repente sentí como si algo tronara dentro de mí. Me dejé, comí, pero volví a tener el dolor. Ese es el cuadro característico de una úlcera perforada. Hoy en día el paciente cada vez es menos frecuente que haya un paciente de urgencias con una úlcera perforada. ¿Esto de por qué? Debido a la endoscopía. Hoy en día es más común que se hagan estudios endoscópicos donde ahí se diagnostica una úlcera gástrica, úlcera duodenal y se da el manejo. ¿Alguna duda? Mira, levantaste la mano. Bien, otro de los cuadros es el dolor cólico, un dolor tipo calambre y es intermitente. Entonces, siempre es importante preguntarle al paciente después de cuántas horas que él comió empezó el dolor. Si cuando él comió a los 10, 15, 20 minutos tuvo la sensación de náusea y vómito, y si él lo presentó, ¿cómo fue el vómito? ¿Por qué? Porque de acuerdo al tiempo que pase después de que toma los alimentos, uno puede tener una guía exacta en qué lugar del tracto gastrointestinal está el dolor o la sintomatología. Recordando el paciente de apendicitis muchas veces tolera la comida, pero a las 6-8 horas empieza el dolor intenso, súbito, el dolor en el epigastrio y que se irradia. Y recordando el paciente con colestitis empieza de manera característica 2-4 horas. ¿Por qué? Porque es cuando se da la mayor secreción pancreática de enzimas. Otra más, la relación con los alimentos es importante basándonos en lo que vamos a ver hoy, como son la patología de la vía biliar. Bueno, la inspección general. En un paciente de ustedes que tiene apendicitis, ¿le harían un tacto rectal? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? ¿Creen que sería bueno un tacto rectal en un paciente con apendicitis? Bien, el paciente con apendicitis, cuando no le encontramos nada a nivel abdominal, y esto resulta ser muy frecuente debido a los medicamentos que toma, nuestro siguiente paso como especialista siempre es hacer un tacto rectal. ¿Por qué? Porque en el tacto rectal, cuando un paciente tiene apendicitis, la forma de presentarse va a ser muy característica. Un recto abombado, muy aumentado de temperatura, y el paciente muchas veces no tolera ni siquiera el tacto. Entonces, el paciente que ya tiene apendicitis y tomó analgésicos, viene de otro lado que se lo refieren a ustedes y tiene medicado y todo eso, nunca va a tener la posibilidad de tener sintomatología abdominal. Sin embargo, si uno hace una exploración minuciosa a nivel de recto, puede encontrar signos de apendicitis.
Bien, la exploración abdominal, aquí recordando que se invierte, que aquí es IAMS en vez de IPSA. Y todas estas son, ¿alguien sabe cómo se llama este signo? Exacto. ¿Y de qué patología es característico? Ok, ¿y qué tipo de pancreatitis? Necrótica hemorrágica, exacto. Y este paciente fue un paciente que se la agarró de pues una semana muy contenta y muy feliz, a base de mucho alcohol, y pues así quedó. Al momento de entrar al quirófano ya no se puede hacer nada. Una pancreatitis necrótica hemorrágica, se preguntan a cualquiera de los especialistas de cirugía cuál es el pronóstico de sobrevida, un 10 al 12% a lo mucho, y eso siendo muy optimistas. Bien, los estudios de laboratorio, bueno, de inicio, una VH con diferencial y bandas. Siempre recordar bandas. ¿Por qué? Porque hoy es muy difícil que el laboratorio se lo reporte de manera ellos voluntaria la forma de que tienen las bandas. ¿Y por qué las bandas? Porque las bandas son las primeras en manifestarse en cualquier patología inflamatoria. Fosfatasa alcalina a nivel vesicular. La fosfatasa alcalina tiene una función muy importante para un diagnóstico vesicular. Aquel paciente que llega ictérico, que llega con coluria, que llega con acolia, nosotros pedimos una fosfatasa alcalina. ¿Para qué pedimos la fosfatasa alcalina? Bueno, la fosfatasa alcalina tiene una característica, bueno, dos. Solamente se secreta a nivel de vía biliar y a nivel óseo. Entonces el paciente que lo tenemos con una elevación de fosfatasa alcalina y lo tenemos ictérico, con sintomatología, no es una vesícula cualquiera. Ahí tenemos que tocar el cuadro de coleocolitiasis. Y en el pronóstico una coleocolitiasis a una colecistitis cambia totalmente. ¿Por qué? Porque al momento de pasarlo al quirófano no solo vas a tener que hacer la colistectomía, vas a tener que hacer una exploración de vía biliar. ¿Alguien sabe qué es una exploración de vía biliar? ¿Alguien? Se coloca una sonda en T y se la administra medio de contraste. No, una sonda en T. Lo que se pone es un Fogarty, un catéter Fogarty. Lo metes, haces una colangio transoperatoria, ves hasta dónde está tapado el colédoco, y cuando está corta el colédoco, si puedes sacarlo por ahí por la laparoscopia, lo podrás sacar. Si no, tendrás que convertir. Y sí, se deja una sonda en T 21 a 28 días. ¿Para qué se deja una sonda en T? Para que por ahí se forme el trayecto fistuloso en lo que el colédoco vuelve a retomar su diámetro normal. Bien, las pruebas de imagen. Nos basaremos. Las pruebas de imagen, yo soy muy ortodoxo de pedir como primer estudio una placa de abdomen. Una placa de abdomen te da información muy valiosa, es de costo muy barato. Aquí, ¿ustedes qué tienen más fácil acceso aquí? ¿A una tomografía, una placa de abdomen o una resonancia magnética? Claro, la radiografía es lo más importante que nosotros tenemos dentro del mundo de la cirugía, y siempre en dos proyecciones. ¿Por qué en dos proyecciones? Porque nunca te va a dar una sola proyección la información que quieres, te puede dar una imagen falsa. Y uno de los mejores consejos que me pudo dar un maestro es: mejor siempre es desconfiar en uno mismo. Entonces siempre pido una placa. El único lugar donde se puede desconfiar es afuera, pero en el quirófano no. Eso fue un consejo y hasta la fecha me ha servido mucho. Entonces, en dos posiciones siempre será más que suficiente. Si ustedes ven un asa fija en una placa de una posición, ¿se aventarían a cantar que es apendicitis? Es muy difícil decir sí o no. Entonces, siempre mejor dos proyecciones. ¿Por qué te sirve? Recordemos que hoy en día la medicina también se tiene que hacer medicina legal, medicina defensiva. Entonces, ustedes pidiendo dos proyecciones de una placa en un paciente que le diagnostiquen apendicitis, es suficientemente buen argumento para dar una razón por qué lo metieron a operar. En caso de que digan, no, es que no fue apendicitis y se complicó en otra cosa y el paciente resultó con abdomen abierto. Entonces, es muy importante siempre en dos placas. Una radiografía de tórax. ¿Creen que nos sirve una radiografía de tórax para valorar un abdomen? Sí. ¿Por? Por el aire subdiafragmático, si es que está... Exacto. Ese signo se llama el signo de Popa radiológico, ese signo del aire libre subdiafragmático, y es más común en la úlcera gástrica. Entonces, ¿se puede presentar en otros pacientes que tengan una perforación de colon? Sí. El paciente que le hace una colonoscopia y de repente empieza a colectar aire, enfisema subcutáneo, también se puede presentar, pero lo más común es la úlcera gástrica.
Bueno, el porqué de la importancia de una radiografía de tórax. Aquí tenemos una imagen, claramente aquí se nota. ¿Con qué diagnóstico diferencial les dirían ustedes para verse más elegantes hacer este tipo de signo radiológico? ¿Con qué? Bueno, hay algo que se llama la curva de Chilaiditi, que es un aire subhepático. ¿Y esta cómo se diferencia? Bueno, que en el aire subhepático se va a ver conservada la cápsula. Aquí se ve una amplia separación. Entonces, este fue un paciente perforado, una úlcera gástrica que terminó, solamente se tuvo que hacer un cierre primario y nada más. Aquí la importancia de por qué de primera instancia una placa de abdomen, porque bueno, el 5% de los apendicolitos se van a ver, incluso es un signo patognomónico. Y retomando otro tema, es el vólvulo secal y el vólvulo sigmoideo. ¿Alguien sabe cómo se llama este signo radiológico? ¿Perdón? Exacto, dame café, ¿vale? ¿Y cuál piensan ustedes que sea el vólvulo sigmoideo y cuál creen que sea el vólvulo secal? ¿Cuál piensas que sea secal? ¿Este o este? Retomemos su anatomía. Recordemos que una placa siempre tenemos que verle varias cosas. Una placa de abdomen, lo primero a primera instancia, si la tienen de lejos, siempre es ver la curva antiálgica, ver cómo está la columna. El paciente con patología abdominal es muy común de que se vea una columna como semitorcida, como si estuviera muy quejoso. Eso es lo primero que se ve. Después ver que sea una placa que llegue mínimo hasta el hueco pélvico, como aquí. Después ver que tenga aire en hueco pélvico. Aquí hay aire en hueco pélvico. Después ver la distribución del aire, las asas, y lo más importante es el paciente que sospecha una apendicitis es buscar los psoas. Aquí no se ven porque están totalmente borrados. Entonces, hablando un poco, aquí se ve aire y aquí no se ve aire. ¿Cuál creen que sea el de sigmoides y cuál creen que sea el de ciego? Hablando un poco de la anatomía, si el tracto gastrointestinal es un tubo enorme, si se tapa una parte, no va a llegar aire a la otra parte final. Entonces, hablando del ciego, ¿el ciego qué es? El ciego es una válvula. Entonces, el ciego permite la continencia del intestino grueso al intestino delgado. Entonces, aquí hay aire, lo cual quiere decir que el ciego está bien, pero el sigmoides fue el que se reventó, el que se enredó. Porque ¿qué es un válvulo? Es un colon redundante que se sobregira en sí mismo, hace un efecto de 360. Y este es el ciego, si se ven, se ve velado, como que no pasara nada. Entonces se enredó a nivel cecal. Bien, bueno, en vía biliar hasta la fecha no se puede cambiar y no se va a cambiar. ¿Cuál es el estudio de elección? Un ultrasonido de hígado y vías biliares. Lastimosamente en institutos grandes, privados, particulares, cada vez a los cirujanos se les da por pedir más cosas como gamaramas, cosas así. No, resultan obsoletos y de mayor gasto. Entonces, lo primero, un ultrasonido de hígado y vías biliares. Bueno, la tomografía es útil, ¿sí? En paciente, como retomamos el tema al principio de isquemia intestinal, es muy útil porque se va a ver la neumatosis intestinal. Entonces, en ellos solamente es una indicación la tomografía. Aquí les llama la atención las flechitas que ven, que hay una y aquí hay otra. Aquí retomando cómo se ve una tomografía de abdomen. Bueno, primero se ven las densidades, que se tenga aire donde deba de estar, y lo segundo, ver la integridad de los músculos abdominales. Aquí. ¿Por qué? Porque permite el diagnóstico de una perforación intestinal. Aquí les llama la atención este engrosamiento. Aquí se ve, aquí sí se ve. ¿Qué creen que sea? Y aquí se ve el famoso signo del ojo de buey, que es principalmente patognomónico de apendicitis. Entonces, en la tomografía, así es como se va a presentar una apendicitis en fase temprana, fase 1 y fase 2. Fase 3 y fase 4 mejor dicho, ya se empieza una lisis, y esto era puro absceso por epiplón y pus. Y esto que ven aquí, les llama la atención esta comunicación, es porque se perforó y el paciente ya estaba perforado. Entonces,
ya es un pronóstico totalmente distinto. Bien, el diagnóstico diferencial de un abdomen agudo es muy amplio. Me gustaría que me comentaran un cuadro diagnóstico diferencial del abdomen agudo, y es muy común en nuestro medio. ¿Cuál creen que sea? ¿El embarazo ectópico? No, lo más común en el paciente es la cetoacidosis diabética. Tú tienes un paciente viejito, añoso, que piensas que es un abdomen agudo por apendicitis, y no, la cetoacidosis diabética provoca una patología abdominal idéntica, que hasta pues cuando uno es residente, yo tuve un R3 que metimos una cetoacidosis diabética, entonces imagínense cómo nos fue. Yo era R1, gracias a Dios. Bien, estas son las causas no quirúrgicas. Lo más común son las crisis diabéticas, la cetoacidosis diabética, y esto es mucho menos frecuente, sin embargo se puede llegar a ver. Basándonos en la crisis diabética, en el porcentaje en pacientes, siempre como parte del test de los laboratorios, siempre pedir, bueno, la química sanguínea. Y las causas quirúrgicas, bueno, traumatismos, la ruptura de aneurismas, el embarazo ectópico, como decía el compañero, las úlceras intestinales y ruptura espontánea del vaso, que se llega a ver en pacientes leucémicos, pacientes oncológicos que están manejados con quimioterapia, sí se puede ver. Bueno, y los americanos, ¿cómo definen el abdomen agudo? Bien, lo definen en 4: perforaciones isquémicas, como lo estaba mencionando, isquemia, embolia mesentérica y colitis isquémicas, y las hernias estranguladas. Las infecciosas, que entran los 2 cuadros que nos conviene el día de hoy: apendicitis y colecistitis. Y las obstructivas, adherencias, bólulos desimoides, bólulos secales y las hernias. Siempre, como parte de la exploración física, revisar la región inguinal. Muchas veces ustedes pueden tener el paciente viejito, muy quejoso de dolor, que dice: doctor, me duele hasta el orinar, y uno solamente se queda con la revisión hasta el abdomen, dice: no le siento nada a nivel vesical, se puede ir. Pero no, ¿qué pasa? Siempre revisar la región inguinal, porque en nuestro medio, la hernia inguinal resulta ser la primera hernia que se forma con los mexicanos. Tenemos un riesgo del 15 al 20% de formar hernia, y la principal es hernia inguinal, después la abdominal, y ya después vienen las lumbares. Bueno, estos son los hallazgos a nivel intrahospitalario que se hacen de un paciente de abdomen agudo. Al paciente que te llaman a ver, a la terapia intensiva, que dicen: ¿sabe qué, doctor? Ya lo operaron y no sé qué tiene. Bueno, el primer signo es el rebote. El paciente que tenga una sepsis que no sea de dónde explicarle, que ya le sacaron ego, ya le hicieron placa y no le ven. Y la tercera es la presión intraabdominal. Cumpliendo 3 de estos 6 criterios es suficiente para diagnosticar un abdomen agudo intrahospitalario. ¿Alguien sabe cómo se toma la presión intraabdominal? Bien, la presión intraabdominal se toma colocando un catéter a nivel vesical, se introduce y se va llenando de solución, y se tiene por el otro lado un sigmomanómetro que va midiendo qué presión tiene el abdomen. Hasta cierta presión es normal que el abdomen empiece a rechazar el líquido. En el paciente que tiene hipertensión abdominal, el paciente nunca lo rechaza y totalmente el líquido no entra. Entonces eso te va midiendo, se hace muy a la antigua. Es muy común que en los institutos, en los hospitales, lo haga el servicio de enfermería, pero nosotros como médicos tenemos que llegar a saberlo, porque muchas veces en las ocasiones es más confiable medirlo nosotros. Bueno, y el paciente en el traumatismo abdominal, donde no tienen ni FAST, ni tomografía, ni placas, un lavado peritoneal es más común que haya. Entonces, ¿alguien ha hecho lavado peritoneal? Bueno, el lavado peritoneal se da en pacientes que llegan de traumatismo, y que si ustedes tienen el recurso como tomografía o FAST, pero el FAST tienen que trasladarlo, es un recurso muy bueno. Bueno, ¿cómo se hace? Se introduce un catéter, se traza una incisión 2 centímetros por abajo del ombligo, se hace un corte de 2 a 3 centímetros con una hoja de bisturí o con un bisturí si tienen, se diseca con pinza Kelly y se llega hasta el peritoneo, o donde vean la aponeurosis, y en la aponeurosis van a meter un catéter, lo van a introducir, el color que tengan, y en ese catéter, cuando lo introducen, van a aspirar 10 mililitros. Entonces ese se hace un conteo de laboratorio, pero el paciente que si ustedes se lo hacen y automáticamente sí tiene sangre, es un trauma quirúrgico y es un trauma penetrante de abdomen, entonces es de resolución quirúrgica. Y si ustedes tienen en el laboratorio
Forma de cuantificarlo, bueno, estos son los criterios. 100.000 eritrocitos por milímetro es un criterio. Más de 500 leucocitos es otro criterio. Y si al paciente ustedes le hicieron el lavado y salió restos alimenticios, un color verdoso, que eso habla de bilis, porque recordamos que el abdomen produce líquido seroso, blanco. Eso habla de una patología quirúrgica, un trauma penetrante. Bueno, la preparación prequirúrgica es siempre establecer 2 vías de acceso, dar antibióticos, de preferencia cefalosporina tercera generación, un ceftriaxona al momento 30 a 45 minutos antes de ser intervenido es más que suficiente para aguantar ese lapso de la cirugía. Y el paciente que tiene una obstrucción intestinal, paciente que llega con un abdomen agudo y ustedes dicen, para mí es un viejito añoso, está obstruido, ¿qué le pongo? Bueno, una sonda nasogástrica le salvará el intestino que no se perfore y no se necrose. Entonces, una sonda nasogástrica de inicio. Y siempre en pacientes de abdomen agudo, una sonda Foley. ¿Para qué? Porque es como van ustedes a vigilar su perfusión del paciente, qué tal va evolucionando. Y estos son los algoritmos de un abdomen agudo. Bien, se revisa el abdomen, datos de irritación peritoneal, ok, bueno, pedimos una placa. No datos de irritación peritoneal, sospechamos en otra cosa, pedimos una gasometría, y si tenemos una forma de estudiarlo más específico, como estas 3 causas, la trombosis mesentérica, la isquemia mesentérica, una tomografía de abdomen con medio de contraste, doble, vía oral e intravenosa. Y bueno, la placa de abdomen, dependiendo qué es lo que nos manifieste, es el manejo que le vamos a dar. Bueno, este tema ya lo vieron con el doctor Barrera, es como el manejo del algoritmo de la pancreatitis. Bueno, y este es el que vamos a ver en el siguiente tema, en paciente masculino y femenino, cómo se diferencia y cómo tú tienes que hacer una evaluación correcta entre diferenciar una apendicitis o un quiste de ovario roto, un embarazo ectópico, que son muy característicos cada síntoma. ¿Alguna pregunta? ¿La escala de Repasa es confiable? No es confiable. ¿No? ¿Por qué? Porque hoy con pacientes que ya multimedicados no tienen una evaluación tan clara. Entonces, yo, ¿qué recomendaría que hiciera? Siempre es una anamnesis más meticulosa. Entonces, para mí la escala no la descarto totalmente, pero no es funcionalmente para el abdomen, no la uso. Yo en lo personal no la uso. ¿Por qué? Porque he visto muchos fallos. Entonces, prefiero hacer una escala de una anamnesis muy quisquillosa y siempre basarme en lo que el paciente tiene. Bien, el siguiente tema es el de los más importantes a nivel gastrointestinal. Ya vimos abdomen agudo. Este es sin duda de los que deben saber sí o sí cualquier apartado de cirugía. Bien, recordando un poco la anatomía de la vesícula biliar, es un órgano piriforme que tiene una reserva de 50 a 100 mililitros que tiene varios conductos que se unen. En él solamente tiene un conducto de desembocadura, como es el conducto cístico. Es un órgano subhepático y por lo cual cuando se extiende, ¿alguien sabe cómo se llama esta cápsula que protege al hígado? Gleason. Exacto. La cápsula de Gleason es la que más duele porque es la más inervada. Entonces, cuando el paciente tiene más este reservorio, lo que le da es una distensión, no a la vesícula, sino a la cápsula de Gleason, y es lo que causa el dolor. Bien, las variantes de la anatomía biliar son las variantes
que mayor presentamos todos los humanos, nunca va a haber una vía biliar idéntica entre nosotros. Siempre hay una variante. Y recordando cómo son las uniones, bueno, tiene un conducto cístico que se une por un conducto hepático derecho y hepático izquierdo, que da el conducto hepático común, y se une para formar el conducto colédoco. Bien, entonces el conducto hepático común es el más largo de estos tiene 3 a 4 centímetros. Después, al unirse por retroduodenal, da una medida de 3 centímetros y medio. Esto es porque es importante. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando lastimosamente llega a haber una lesión de vía biliar, es solamente lo que podemos reparar. Solamente tenemos de 3 centímetros a 1,5 centímetros para poder hacer una buena anastomosis. Todo paciente que se le manipula la vía biliar, todo paciente que se le maniobrea la vía biliar, se le quitan automáticamente 10 a 15 años de vida. Entonces, un paciente que se le hace una CEPRE por una obstrucción colocolitis que no fue diagnosticada a tiempo, 15 años menos de vida, es algo que en ese momento no pega, pero a la larga para la mortalidad es muy alta. Bien, la forma de presentación. Bueno, la colelitiasis es una colestitis aguda, crónica, litiásica, alitiásica y la coledocolitiasis. ¿Alguien sabe en quién es común la colecistitis alitiásica? La colestitis alitiásica tiene una característica muy común. Es muy común en pacientes que se mantienen a un régimen alimenticio muy frecuente, que tienen un peso inconstante, inestable, que suben y bajan. Un paciente que fue sometido a un estrés demasiado durante los últimos 6-7 meses, es decir, alguna patología oncológica, alguna nutrición en especial, son pacientes que tienen colestitis alitiásica. Y bien, ¿cómo se les ocurre que sería el diagnóstico de la colestitis alitiásica? Ok, perdón. Alitiásica no tiene piedras, entonces ultrasonido, ok, algo más. ¿Cómo crees que se vería el ultrasonido de la colestitis alitiásica? La pared de la vesícula puede verse engrosada. Así es. Ok. Entonces una pared engrosada. Ok, perfecto. ¿Y cómo? Porque el radiólogo te va a reportar, doctor, ¿sabe qué? No tiene piedras. Y entonces la paciente va a llegar muy feliz a tu consulta. Doctor, no tengo piedras, no tiene que hacer nada. Entonces tú dices, no, para mí sí es un cuadro vesicular. Quizá también una imagen doble cañón o algo así cuando esté más agudizado el problema. No, lo más, y en este paciente que se hace, lo que se llama es una prueba de Boyden. Prueba de Boyden, que es darle al paciente comida copiosa, le va a decir ultrasonido, ¿sabe qué? Nos vemos 8 de la mañana, hace el ultrasonido, va a ver las medidas de la pared, si miden 4 milímetros la pared, ok, está bien. Vaya, cómase la torta más grasosa que se puede imaginar en su vida, tocino, aguacate, todo, huevo, nos vemos aquí en 2 horas. Entonces, cuando regrese el paciente en la colestitis alitiásica, va a llegar con la vesícula como de paredes como de 6 a 7 milímetros. Con que aumente un 2 milímetros es criterio de colestitis alitiásica. Entonces, hoy en día es algo que ya el paciente dice, no, ya no tengo, pero uno como médico dice, no, esto es algo biliar. Entonces, es la forma como se diagnostica una colestitis alitiásica. Bien, estas son los esfínteres que mantienen la presión del colédoco. Es por eso, esta es la importancia. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una CEPRE, por aquí tenemos que canular para subir y destapar estos conductos. Entonces, todas estas presiones son normales. Cuando se hace una instrumentación de la vía biliar y ustedes tienen un paciente que fue hecho CEPRE hace 3 meses y les llega a ustedes itérico, con fiebre, dolor abdominal, ¿en qué pensarían? Claro, colangitis. El principal factor de riesgo para tener una colangitis en un paciente joven y que fue operado ya es una mala instrumentación de la vía biliar. Es decir, si cuando le operan la vesícula le dejan un conducto muy largo, el paciente puede llegar a desarrollar colangitis, sí, porque las piedras viajan, se tapan y la principal translocación de bacterias cuando es porque hay instrumentación de la vía biliar. Este es en cuanto a la fisiopatología, la regla o el triángulo de Admiral-Small, que consiste en una sobreproducción de colesterol, recordando que la lecitina es el mayor inhibidor que tenemos en el organismo. Entonces, al estar en constante equilibrio,
bloquea la formación de piedras. Sin embargo, cuando se empieza a inhibir, a borrar, empieza la sobreproducción de colesterol y sales biliares, hace que se depositen las piedras y se llegue a la formación de litos biliares. Bien, en la colecistitis forma el tercer cuadro de patología abdominal, después de la apendicitis y después en el paciente añoso de la obstrucción intestinal. Bueno, el cuadro clínico ya lo hablamos, una distensión abdominal, el paciente después de comer comida copiosa empieza con una distensión importante, un dolor, náusea y vómito. Y lo más importante es que el paciente siempre lo va a referir una sensación de náusea al momento de comer comida copiosa. Entonces, muchos pacientes se aguantan y se toman muchos medicamentos. Entonces, en ellos, ¿qué sigue? Hacer una buena exploración. Este es un cuadro muy característico. Paciente femenina, más de 40 años de edad, que está con ingesta de anticonceptivos. Todo esto es muy característico, por eso la importancia de personalizar cada caso. Bien, el diagnóstico de inicio, retomamos un ultrasonido de hígado y vías biliares. Eso es lo principal en paciente que tiene patología biliar. Un perfil biliar completo, siempre yo aconsejaría que ustedes les pidan un perfil pancreático. Viendo el tema de pancreatitis, la importancia de erradicar un diagnóstico conjunto de colecistitis con pancreatitis es porque pues, la principal causa de pancreatitis son los litos, la litiasis biliar. Entonces, tú un paciente con pancreatitis no lo puedes operar hasta que sea del cuadro de inflamación. ¿Qué pasa si lo operas? Da una sobrereacción abdominal que el paciente muchas veces, si entró estable, termina en terapia intensiva. Y completar siempre con fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina, ¿de qué les habla? Ya lo tomamos, pero ¿qué les habla exactamente? Una inflamación. Una obstrucción de la vía biliar. Entonces, el paciente que tú piensas, para mí está tapado, este paciente está ictérico, pero no sé si está tapado, porque recordemos que la ictericia puede ser prehepática, hepática y poshepática. Entonces, prehepática, antes de la unión con el hígado y el metabolismo enteropático. Entonces, anemia hemolítica, ese es un ejemplo. Clase hepática, bueno, todo ese tipo de cosas que tiene la patología de vesícula biliar. Y poshepática, todo lo que hay debajo de obstrucción. Una mala circulación enteral puede provocar una ictericia. Bien, la clasificación de colecistitis. Sí, existe una clasificación que nos habla de leve, moderado y severo. Bueno, ¿cómo se da? El paciente, si está inestable, que tiene criterios de leucocitosis más de 18,000, una inflamación, es decir, que tiene los leucocitosis, que tiene fiebre, que tiene dolor. Retomando el tema, ¿cómo se llama esa triada? Fiebre, ictericia y dolor. Charcot. Y la pentada, exacto, pentada Raymond, que es una disfunción neurológica. Entonces, estos pacientes que ya llegan y que se les hace un perfil y que a uno se le ve con plaquetopenia, que dicen, si no sé qué está pasando, bueno, es un paciente que ya está en sepsis, entonces ya una vesícula que no va a ser tan fácil de resolver. El paciente viejito, más de 18,000 años, que tiene 18,000 años de 18,000 leucos, entonces se vuelve un caso muy complicado. El paciente ya no va a ser el mismo pronóstico para el cirujano. Cuando entre a la cirugía, que se va a encontrar un monstruo. Entonces, absceso, una vesícula con necrosis, pus. Entonces, este paciente, en cuanto a la evolución, ya no es lo mismo. Bien, en cuanto a los criterios que hablamos, estos son los más importantes. La fiebre, la edad de 35 años habla de un pronóstico pobre. Los leucocitos que tengan leucopenia, que son menos de 4,000, y la bilirrubina. ¿Por qué la bilirrubina? Porque si ustedes tienen un paciente con bilirrubina más de 5, ustedes dirán que es ictericia y que tiene coleocolitiasis. Ya tienen el diagnóstico, ya lo van a pasar al quirófano. Ustedes dirían, no, para mí es coleocolitiasis porque tiene bilirrubina más de 5. ¿Sí? ¿Cuál tiene que ser la fisiopatología por la cual se inflama y por la cual aumenta las bilirrubinas hasta este grado, hasta un 5? Que dice el cirujano, no sé por qué subió tanto. Por
hay un síndrome que se llama síndrome Mirizzi. Entonces, este síndrome fue descrito por un argentino, Pablo Mirizzi, donde la vesícula al inflamarse tanto, es una imagen, se inflama tanto, principalmente en la bolsa, o sea, esta parte, que provoca una doble imagen, una doble escopeta. Entonces, provoca que se inflame tanto esto que obstruye la circulación, se dobla. Entonces, el paciente añoso de 5 años de edad, que ya tiene múltiples, que ha esquivado el quirófano porque ha querido y llega de repente con ictericia, no es una colocolitiasis de inicio, puede ser que sea un síndrome Mirizzi. Y el síndrome Mirizzi cambia totalmente nuestro pronóstico, ya se vuelve algo muy complicado porque ya se tiene que manejar la fístula, tienes que cerrar el coledo, tienes que dejar el sonda en T. Bien, esta es una canulación en una CEPRE. Si alcanzan a ver, aquí entramos por la ámpula y subimos en la segunda porción del duodeno. Subimos y destapamos los conductos del coledo, que es donde están las colocolitiasis. Aquí les llama la atención algo. Aquí está la vía, aquí se ven las comunicaciones, pero de repente se pierde. O sea, ¿qué creen que sea? Una piedrita, ¿ok? Y si ustedes tienen un paciente que les llega así y les dicen, ya fue posoperado, y ven esta imagen, ¿qué pensarían? Tenemos dos panoramas, o una lesión de vía biliar o una litiasis residual. ¿Cómo pensarían que se vería una lesión de vía biliar? Recordemos que las tapas que usamos en el quirófano, en este tipo de cirugías, son de titanio, entonces tardan hasta 1 año y medio a 2 años en disolverse. Entonces, si fue una lesión de vía biliar, se vería entrapado esto y no se vería comunicado, no se vería color aquí, se vería solamente aquí, cerrado, cortado. Esa es una diferenciación muy importante. Bien, esa es una imagen tridimensional. Y bueno, ahora el tratamiento. ¿Qué tratamiento dar al paciente que llega con cólico biliar? ¿Cómo se diferencia un cólico biliar a una patología biliar? ¿Cómo se diferencia? ¿Saben alguien? El tiempo de evolución. Un cólico biliar se va a quitar antes de las 6 horas y una patología biliar que ya tiene colecistitis dura más de 6 horas. ¿Y qué medicamentos dar? Bueno, el que ustedes quieran, menos los opioides. Principalmente la combinación que más uso y más recomiendo es clonixinato de lisina con ibuprofeno y la butildiosina. La butildiosina lo das de una dosis inicial de 20 miligramos. Recordemos que podemos usar hasta 80 miligramos al día. Lo das de 20, te esperas 10 a 15 minutos y usas los analgésicos, los AINES, ibuprofeno con clonixinato de lisina. Una mezcla de 100 y el otro de ibuprofeno de 400. Y así lo puedes mantener en casa. Recordemos que un paciente que se diagnostica de patología biliar solamente tenemos 72 horas, patología biliar agudizada, 72 horas para resolver el cuadro. Es decir, si ustedes ya diagnosticaron que está agudizado, que tiene múltiples piedras, que la pared está de 7 milímetros, solamente tiene 72 horas para operarlo. Y las medidas generales, la hidratación, si el paciente se va a ir a su casa, mantener la dieta libre de colestocinéticos, libre de bebidas con soda, gaseosas y condimentos. Bien, y el manejo quirúrgico. Estas son imágenes de vesículas en tercera dimensión, solamente por conocimiento. ¿Alguien ha entrado a la cirugía laparoscópica? ¿Ok? ¿Han visto que han hecho esto? Ya no, ¿verdad? Ya, eso ya es de mi jefe de servicio donde hice la residencia, tenía 85 años y él nos contaba esas historias. Nos sentábamos como niños a escuchar sus cuentos. Entonces, así era como originalmente se hace. Entonces, hoy en día ya la técnica se ha mejorado mucho, los tiempos quirúrgicos se han disminuido bastante. Y bueno, y otra de las cosas cuando ustedes le preguntan es al paciente cuando le dice, doctor, yo soy candidato para la cirugía laparoscópica o la cirugía abierta. Ustedes le contestan a todos de inicio que sí. ¿En qué creen que se basen los criterios? Primero, ver si el paciente no tiene enfermedades. ¿Por qué? Porque el gas que usamos en la laparoscópica es vasoconstrictor. Entonces, un paciente que tiene patología cardíaca, patología de hipertensión,
tiene que entrar bien valorado para ver si va a aguantar la vasoconstricción generalizada que da este gas. Segundo, el paciente, si tiene cirugías previas, hay que ver dónde tiene las cirugías previas. Si tiene por arriba del ombligo, sería estarle mintiendo que vamos a poder entrar por la laparoscópica, porque tiene adherencias, seguramente ha de tener una tripita pegada y al momento de entrar le vamos a dar. Y el tercero y más importante, ver de qué tamaño es la vesícula biliar. Entonces, si tiene una vesícula donde le reportan, nunca han visto una alteración que se llama una vesícula esclerotrófica. ¿Han visto? Bueno, ¿y qué es una vesícula esclerotrófica? Es una vesícula que mide 2 centímetros. Entonces, vesícula de 2 centímetros que está subhepática. Normalmente una vesícula no mide 2 centímetros. Entonces, imagínense quitar uno de 2 centímetros por laparoscópico, es muy difícil y sangra mucho. Entonces, pacientes que tienen vesícula esclerotrófica nunca le va a dar dolor, nunca, porque esa vesícula ya no sirve, su cuerpo como que la chupó, por decir así. Entonces, ya no sirve y nunca le va a dar sintomatología. Entonces, ese paciente se puede mantener sin operar, no hay ningún problema. Al contrario, operar a un paciente con vesícula esclerotrófica es mayor el riesgo para el cirujano que se complique a que el paciente le vaya bien. Bien, las complicaciones, si ustedes llegan a un paciente, ya lo vieron, es un paciente de ustedes que se dijeron al cirujano, oiga cirujano, pues yo quiero operar con usted, ¿cuánto me cobra la vesícula? Tanto, ok, yo le doy el manejo, perfecto. Y el paciente llega de repente, doctor, ¿sabe qué? Que he tenido fiebre, me cuesta trabajo respirar, no sé qué me pasa. ¿Ustedes qué creen que esté pasando? ¿Tiene tos? ¿Tiene tos? Claro. Trombosis, ¿ok? ¿Algo más? Ya pasaron 3 días de la cirugía, ya ustedes cobraron, ya se lo gastaron en todo lo que quisieron ese día y llega el paciente así y ustedes la primera preocupación es ¿qué tiene? ¿Qué creen que tenga? Ya el cirujano no les contesta el teléfono, está con alguna interna, no sé. Bien, lo más común es la telectasia. La telectasia es lo más común en el paciente que se opera por laparoscópica, apendicectomía laparoscópica, hernia laparoscópica, totalmente lo que sea. ¿Por qué? Porque este gas hace una vasoconstricción generalizada y hace que el pulmón se venzan sus resistencias. Entonces, el paciente es muy común que empiece con fiebre y tos. ¿Y cómo se cura esto? Bueno, solamente se cura aumentando la presión intrapulmonar. Es decir, ustedes le van a mandar globos que estén inflando cada 4 horas, inspirando y expirando, manteniendo lo más que pueda de 10 a 12 segundos y con eso va a resolver el problema, va a expandir el pulmón otra vez. Lo segundo, el paciente que llega después de una semana que le hicieron una cirugía abierta, se le ve la herida, pues una herida no se ve. Cuando valoran una herida, ¿qué es lo primero que ven? El color, eso tiene que ver, los bordes, la temperatura, ¿qué más? La secreción, exacto, ¿y qué más? Siempre fíjense el tipo de sutura que se usa, ¿vale? Entonces, recordemos, ahorita vamos a tener un taller de suturas, que hay varias suturas que son sobrereactivas y otras suturas que son hiperalérgicas. Entonces, el paciente que se le usa un nylon, 2 ceros, 3 ceros, esto influye para que tenga una reactividad. Pero bueno, ya pasó, ya lo ven, dicen, no, pues no tiene buen color, pero se le ve una bolita. Esa bolita, ¿qué creen que sea? Un seroma, exactamente. ¿Y cómo manejas un seroma? ¿Qué le das? Fomentos con agua caliente. Lo más fácil es, donde das el seroma, agarras el capuchón de una aguja, lo clavas, lo metes y con eso se desencapsula. Y le vas a mandar al paciente que se haga una curación una vez al día, oprimiéndose de adentro hacia afuera. O sea, de esta parte hacia afuera. Es lo único. Entonces, ¿mandan antibiótico? No tiene razón. Entonces, eso es lo más complicado en este tipo de cirugías. Trombocitosis de venas profundas, también puede pasar en el paciente que operan más de 110 kilos, que tardan más de 2 horas en una cirugía laparoscópica, puede llegar a pasar. Y estas son complicaciones catastróficas, una lesión intestinal, una lesión de conducto biliar y una lesión hepática, que la lesión hepática cuando pasa solamente es hacer hemostasia y se resuelve el problema. Bien, estos son los pasos que se hace una colistectomía, se identifican los conductos, ver dónde está el conducto, siempre por arriba de la bolsita, se diseca por atrás y se liga y se despega. ¿Alguna pregunta? En una radiografía, bueno, ¿por
qué dicen el gorro frigio? El gorro frigio, ¿qué es? El gorro frigio es una variante anatómica. Entonces, el gorro frigio es la vesícula que se describe en el ultrasonido, que está, imaginemos que esta es la vesícula y tiene doble bolsa. Entonces, la bolsa de Hartmann hace una bolsa en compresión. Entonces, esto es un gorro frigio, es una variante anatómica de la vesícula biliar. Es muy común que se pueda presentar, pero cuando tú tienes una vesícula en gorro frigio, la vieja escuela dice que se opera, y la nueva escuela me refiero a toda la nueva corriente de cirujanos que hay. Los más reconocidos son los de Los Ángeles. Entonces ellos dicen que no se debe operar a una paciente al menos que tenga litiasis. Ese es un gorro frigio, una variante anatómica nada más. Como alguna vez un cirujano me comentaba que no se les debería de dar panclasa. La verdad es que la panclasa es una enzima pancreática, entonces no tiene una indicación para un paciente con colecistitis, no tiene ninguna indicación. Se usaba porque decían, no, si va a digerir mejor los alimentos, no va a tener que tener una secreción de enzimas pancreáticas. ¿Por qué? Porque tiene enzimas pancreáticas la panclasa, pero no tiene ninguna indicación. ¿Alguna otra duda? ¿Puedes poner la de ahí está feliz? Es cierto que es mejor operar en las mañanas que en las noches. La vía biliar es una pregunta muy buena, porque la vía biliar tiene que llegar el cirujano lo más descansado posible. Entonces, una vía biliar, nosotros como residentes, cuando metíamos una vía biliar después de las 10 de la noche, era como que guillotina a todos. ¿Por qué? Porque están metiendo una cirugía a las 10 de la noche cuando tienes que dar lo más coherente que puedes en el día. Entonces, la vía biliar, incluso hasta la fecha, yo no opero una vesícula biliar, al menos que esté accesada y que esté muriéndose, lo opero en la noche. Pero si es una cirugía programada, por ejemplo, un caso, usted le sale una vesícula, no le voy a decir, nos vemos a las 10 de la noche. No, yo entro 7 de la mañana, lo más fresco posible. Entonces, sí es una buena, es de la vieja escuela, pero es muy buena base. Entonces, así lo seguimos haciendo, porque es lo más fresco que tienes que llegar. Ayer primero llegan todas las lesiones de vía biliar de aquí. Sí, así es. Porque no hay nadie que repare vía biliar acá y todo se manda Allá hay un maestro en el primero que repara pura vía biliar. De hecho, él se dedica a reparar las vías de aquí. Así es. De reciente, como 8 han de haber tocado. Y 3 yo solito ya con él nada más coachándome. Pero hasta la fecha siguen mandando de aquí y de Querétaro. Y sí es muy alta la incidencia porque son, como vimos la imagen, así como les dije que se ve la rapa, se ve la rapa que se fueron al colédoco y ves los videos y es como si estuvieras viendo una película de terror, porque ves nada más como disecan, cortan, enrapan y se salen. Entonces es una película. Llegó un paciente, me acuerdo muy claro, de 20 años. Ese paciente le lesionaron la vía biliar y fue en un medio particular y la película dura 10 minutos. Entonces se ve nada más cómo entran. Una mala costumbre es entrar de 3 puertos, tienes que tener el entrenamiento para 3 puertos. Entonces se ve cómo entran, jalan la vesícula y ven el conducto, y ese conducto es el colédoco, pensando que es el cístico, lo enrapa y no le agarra la trapa, entonces le vuelve a dejar la trapa escalonada, pensando así como está muy grueso el cístico. Entonces le deja 3 trapas y corta, y se ve cómo sale bilis, y él deja el drenaje y ya, sale. Llegó el paciente ictérico, con un biloma, súper escéptico. Entonces, ¿qué pasa? Le haces la CEPRE, le haces una colangioresonancia, estadificas qué tipo de lesión de vía biliar es y hasta dónde puede reparar. Él no se pudo reparar, tuvo que dejar tutores. Unos tutores son unos alambres que tú los vas dejando como un arbolito hasta que crezca la vía biliar y ya puedas suturar unidos. Entonces, sí, son una lesión de vía biliar es lo más trágico, pero es muy evitable cuando un cirujano, muchas veces usan 3 puertos por soberbia, por elegancia, pero 5 milímetros de diferencia te ayudan un montón y te ayudan a salvar al paciente, que es lo más importante. Lamentablemente en nuestro medio la soberbia es algo mucho de escuela. Entonces yo la verdad me considero, somos pocos los que sí tenemos una humildad de decir, pues yo voy a usar un 4 puerto porque no veo bien, y sí lo he hecho. Bien, el siguiente tema es apendicitis aguda. La apendicitis aguda es la patología quirúrgica abdominal más importante. Entonces, todo paciente y todo médico general de regla tiene que saber cómo se diagnostica un apéndice. Entonces, más en la escuela de cirugía es cómo se evalúa tu R1, si fue exitoso o no fue exitoso. Entonces, tiene que hacerse un diagnóstico siempre certero. Y ojo, el diagnóstico de apendicitis
nunca va a ser tomográfico como hoy en día se pide, que hoy en día piden tomografía para estadificar, creo que si quieren ver cómo es el apéndice, pero siempre va a ser clínico, por exploración e interrogación. Bien, la apendicitis aguda, bueno, la apendicitis, empezando el tema, es un apéndice visible en la octava semana, en una longitud de 1 a 30 centímetros, en promedio 6 a 9, puede tener variantes anatómicas, una ausencia, un citos inverso y es un órgano inmunológico. ¿Por qué radica en decir que es un órgano inmunológico? Porque en los niños es más común, ¿perdón? Porque están las placas de Peyer's. Exactamente, y en los niños por eso es que es el pico de incidencia más alto, la apendicitis, cuando son de 6 a 12 años, disminuye y vuelve a tener una incidencia de 18 a los 25 años. Bien, retomando un poco la historia, el que es el padre del apéndice en familia y todo es McBurney, él fue el que hizo la primera incisión, al primero que le salió bien y de ahí se empezó todo. Estos son casos trágicos donde pacientes no son diagnosticados a tiempo, no son diagnosticados de manera certera y es en lo que termina una apendicitis. Aquí ven cómo lo describirían ustedes esta imagen. Un cagadero, ¿no? Así es, así eran las notas de R1. Es un abdomen con fístula interatmosférica, abdomen congelado, todo esto es congelado, todas estas son fístulas. Fístula interatmosférica es decir, un paciente que tuvo la mala suerte de tener un abdomen congelado y se formó una fístula. Entonces, esta sonda se deja de fístula. Es una fístula controlada. Entonces, estos ya son los últimos recursos, las últimas maniobras, las últimas maromas que hacemos como cirujano para tratar de salvar. ¿Por qué? Porque ya nos cierra la piel. Miren todo este espacio de piel. No podemos usar una malla, está descartadísimo usar una malla. ¿Por qué? Porque hay fístula, hay secreción intestinal y infecta todo. Entonces, aquí tenemos una fístula controlada, 2, 3, ¿sale? Este fue un paciente de mi R1, pero nunca lo voy a olvidar porque este paciente cada rato a mí me caía en paro. Entonces, yo tenía que usar lo tope de adrenalina porque el familiar era muy agresivo. Entonces, pacientes así se vuelven muy complicados y todo fue porque llegó una apendicitis fase 90.000 y no se pudo hacer cosas, se deisentó el muñón. Y recordando algo muy importante, todo paciente que ustedes tengan de patología intestinal, el intestino solo te da una oportunidad de operarlo bien, a diferencia de una hernia inguinal, si quieren una úlcera gástrica, si se les vuelve a abrir un punto, no hay problema, entran y vuelven a suturar, pero un intestino, cuando lo suturan mal, se florea, se abre, el intestino se inflama y es muy difícil volver a suturarlo. La etiología, bueno, es por el fecalito, ¿sí? Gérmenes que están ahí, bacterias frágiles y Escherichia coli en el 95% de las ocasiones. Entonces, por eso es que se considera por la Escuela Americana de Cirujanos como una patología infecciosa. Bien, esta imagen me gusta mucho porque yo les pregunto siempre a ustedes, ¿qué imagen prefieren de estas tres? ¿Cuál escogerían? La tercera, esta. Sí. ¿Ok? ¿Alguien más? Ya, ok, ¿alguien más? Bien, yo me iría por la mitad. Siempre en una placa de abdomen lo que tienes tú que buscar es lo que te permita ver con mayor panorama las cosas. Entonces aquí está muy restringido. En cambio en esta alcanzado ya a ver todo completamente. Entonces, ¿veo niveles hidroaéreos? Sí. ¿Veo una curva antiálgica? Esto me llama la atención. No la tiene él, pero se le ve un poco doblado. ¿Veo gas en aire en hueco pélvico? No se ve hueco pélvico, este es intestino delgado. Se diferencia porque miren cómo corre. Y si fuera gas en hueco pélvico veríamos como las imágenes de abdomen agudo, se verían asas gruesas. Me llama la atención esta asa, porque es una asa fija, ¿sí? ¿Qué más les llama la atención? ¿Ven las articulaciones? No se ve la articulación, está borrado. ¿Ven el psoas? Tampoco, está borrado. Entonces, esta es una placa de un diagnóstico de apendicitis. Entonces, una placa de primera instancia cuando se describe es, y ustedes dicen, ¿saben qué? Yo quiero ver si es apendicitis. Bueno, lo primero que ven es la columna, después ven los niveles hidroaéreos, comparando siempre en dos posiciones, tener en decúbito y en ras de pie. Que si no tiene gas en aire, no tiene aire en hueco pélvico, es otro criterio porque quiere decir que algo está inflamado y no está pasando la circulación del gas normal. Y el borramiento de las articulaciones. Bien,
las manifestaciones clínicas de apendicitis va a depender en dónde esté localizada el apéndice. Recordemos que tiene 5 variantes anatómicas: retrocecal, subcecal, pélvica, retrohepática y preilial. De estas, la más común es la retrocecal. Es la ubicación más frecuente del apéndice y es como todos mayormente la tenemos. Entonces, yo les tocaba un tema muy importante en abdomen agudo. ¿Se acuerdan que les decía siempre basarse en las edades? Bien, ¿por qué en las edades? Porque el niño, ¿alguien ya lo operaron del apéndice? ¿A ti? ¿A los cuántos años te operaron? A los 26. ¿Y te acuerdas cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? Dolor aquí en el cuello derecho. Ajá. Nada más el puro dolor, Ok. pero Bien, en el niño es más común empezar. Yo no tuve dolor. No tuvo nada. Como el Beto, pero medicados y todo llegaron así. Yo cuando me dio, nada más me distendí un poquito, pero todavía me eché 2 platos de chicharrón en salsa verde, porque tenía mucha hambre y de repente nada, sentía el malestar, me hicieron la laboratorio y tenía 20,000 eucos, ¿no? Claro. Y ya me revisaron, ya. Entonces, en el niño es más común que empiece con náusea y el vómito nada más. Eso es lo más común. Y el segundo es la anorexia del niño. En el niño es más común siempre preguntar, no, empieza más con la falta de apetito. Entonces el niño sí, ¿vale? El niño es más común de que empiece con la falta de anorexia y ya después a la evolución, 4 o 8 horas, empieza la fiebre. Entonces es más común el niño que dice, ¿sabes qué? El que puede hablar, obviamente, el que no se puede hablar es una bronca. Entonces ahí sí tiene que usar el pediatra, las señales y él te las tiene que comunicar. Entonces, y en cambio en el adulto, en el viejito es más común la fiebre, que empieza una fiebre de origen desconocido, le hablas al internista y el internista le va a pedir kriptonita, todo lo que pueda haber, y no va a encontrar nada y va a decir, ¿sabes qué? Yo creo que es un apéndice. Entonces ya empieza el estudio. Bien, el cuadro clínico de la exploración existen más de 37 signos para apendicitis, pero los que más usamos es McBurney, Lance, Morris. Bueno, ¿qué es el McBurney? Se traza una línea y se divide en el primer tercio y se toca en el punto. Esto siempre y cuando sea una ubicación retrocecal, es cuando va a tener dolor. Existen otros 3 que son los que más a mí me gustan porque son muy comunes: Chutreau, Donley y Dunphy. Entonces, ¿qué consiste Chutreau? Bueno, Chutreau consiste en decirle al paciente que tosa, se tape la boca, está acostado y va a tener un dolor abdominal intenso. Donley es un paciente que tiene una desviación de la cicatriz umbilical cuando tú tocas cualquier punto del abdomen. Entonces, si tú tocas Lance, lo primero que se va a ver es una desviación. Y de ahí, Dunphy es el paciente que cuando tocas cualquier punto debajo de McBurney te va a doler exactamente en el punto de McBurney. Entonces, Lance y Morris, este es Lance y este es Morris, la segunda línea. Se traza una línea de cresta a cresta y se divide en 3 tercios. Primer tercio, segundo tercio y este es el último. Entonces, primer tercio es Lance, segundo tercio es Morris. Y de ahí en fuera viene rebote positivo, talopercusión positiva, obturador, o sea, el que ustedes quieran. Son 37, pero los más específicos y los que te van a dar la ubicación exacta de un apéndice, ya a ustedes no les interesa tanto saber la ubicación, a ustedes les interesa más el diagnóstico. Ya la ubicación ya es para el cirujano cuando llegue y le pueda planear su abordaje. Bien, en paciente de apendicitis hoy en día, y el doctor Barrera no me dejará mentir que mis más pedían pura tomografía para apendicitis. Entonces, siendo un hospital de tercer nivel, pasábamos pidiendo tomografías ya solamente porque había el recurso. Entonces, esta es una mala costumbre, una mala maña. Entonces, el diagnóstico de apendicitis siempre se va a hacer clínico. El ultrasonido, bueno, si ustedes tienen un paciente, un niño, que ustedes digan, para mí sí es, y a mí me tocó el caso de un niño que yo decía que era apendicitis y me enfrenté contra una enfermera, su mamá, y yo decía, no, si es apendicitis, me dijo, no estás pidiendo ultrasonido, no estás pidiendo tomografía, tú estás mal. Dije, bueno, hágale el ultrasonido. Sale el ultrasonido positivo. Entonces, es meramente muchas veces para documentar nada más y tener la justificación por la cual te estás metiendo a operar. Sí, ahí. Y bueno, el diagnóstico es eminentemente clínico. ¿Con qué se diferencia? Bueno, en la mujer, con la enfermedad pélvica inflamatoria, en pacientes niños, jóvenes, ya lo vieron en un escroto agudo que es un dolor intenso y similar, una adenitis mesentérica y bueno, y también una torsión de un quiste de ovario.
Bueno, ¿cuál es el tratamiento? El primer inicio es el tratamiento. ¿Ustedes qué les corresponde? Dar al paciente, medicarlo bien. Nunca deben de dar medicamento al paciente excepto que ustedes hayan hecho el diagnóstico. Si ustedes van a decir, ¿sabes qué? Ya le hice una escala de Alvarado y mi escala de Alvarado sale que es 8, yo no me la juego, lo voy a dejar internado, lo vuelvo a valorar a las 4 o 6 horas, ¿le manejo analgésico? No, todavía no le manejes analgésico porque tú estás en duda. Al menos si ya tienes un acceso a un ultrasonido, una tomografía, lo dejas medicar. Entonces, pero aquí ya hicieron el diagnóstico, ya están seguros ustedes que es apendicitis. Lo más importante y que ayuda al paciente es dejar un antibiótico. El primer antibiótico que dejas es una cefalosporina con clindamicina, es lo primero que dejas, o metronidazol, 300 miligramos, dosis única, 45 minutos a 1 hora antes de entrar al quirófano, es lo indicado. Bien, los distintos abordajes, esto va a depender del cirujano, de la habilidad del cirujano y de qué tan experto sea para hacer la apendicectomía laparoscópica. Hoy en día te la piden laparoscópica, el famoso rayo láser. Ellos te dicen, doctora, a mí opéreme por láser. Entonces, tú tienes que decirles, sí, mire, el láser es por este lado, no puedo entrar en usted. Si es una paciente gordita y dice, ¿sabes qué? Para mí es un apéndice grado 4, pues no creo que pueda. Entonces, pero lo intentas a operar con el rayo láser muchas veces. Entonces, si ya tienes la habilidad, lo haces por rayo láser. Yo sí uso el rayo láser, entonces, porque es de la escuela joven, con puro rayo láser ahí vamos, como Jedi. Entonces, bueno, las complicaciones, el más común, el paciente de apéndice, ustedes tienen que preguntar al paciente si ya se lo operó el cirujano, ya todos felices, ya se fue de alta, yo me voy el fin de semana a donde quieran, y le habla el paciente, ¿sabe qué, doctor? Tengo mucha fiebre, no sé qué esté pasando, me operaron por la laparoscopía, usted me dijo que está todo bien, ¿qué creen que sea? Bueno, en el paciente por la laparoscópica que se opera un apéndice, lo principal de sospechar es un absceso residual. El absceso residual, ¿por qué? Porque muchas veces el laparoscopio no te permite lavar hasta las correderas y hasta el espacio subdiafragmático, que es donde más se acumula pus. Entonces este paciente empieza a las 2 semanas, a los 3 mucho, con una sensación como si tuviera un cuerpo extraño y la fiebre, y no saben qué tiene. Entonces, principalmente es estudiar por ese lado. La infección de la herida en apendicitis, recordando la escala del grado de apendicitis es más común, a partir del 3 y 4 se vuelve de 15 a 20% y un 4 del 25 al 30% en tener una infección de la herida. Entonces, hay una escala que se llama Southampton, que es una escala para medir la infección en heridas quirúrgicas. Como retomamos, como decíamos, mides los bordes, ves los bordes qué color son, ves la coloración de la herida, si es rojo intenso, si es amarillo, si es verdosa, ves tus puntos cómo están, si todavía tiene puntos, esto quiere decir si están muy unidos, si los puntos ya se elevaron, si tiene aspecto queloide. Y lo tercero y lo más importante es ver si tiene secreción, siempre apachurrar las heridas, apachurrar es lo más importante. Bien, la apendicitis femoral sí requiere tratamiento quirúrgico. Hay algo que se llama apendicectomía de intervalo. ¿Alguien sabe qué es eso? Apendicectomía de intervalo. Bien, en la escuela americana, los gringos sí la usan. Es un paciente que dice, ¿sabes qué? Yo me voy de viaje a Rusia y nos vemos en 15 días. Entonces lo mete el cirujano, le hace un lavado en el abdomen por la laparoscopía, lava bien, le meten antibiótico y lo dejan ir. Ya vieron el apéndice que está inflamada, le dan antibióticos y a los 15 días lo vuelven a citar para una apendicectomía programada. Entonces, eso es la apendicectomía de intervalo. Se ha usado en atletas, sí, en atletas que tienen competiciones importantes, les lavan totalmente, dejan antibiótico y lo citan a los 15 días y les quitan la apendicectomía. Yo nunca me la jugaría así, jamás. Porque si voy a entrar, no tendría cara para decirle a un paciente, ¿sabe qué? Le voy a lavar el apéndice y en 15 días nos vemos para operarle. Para empezar serían como 60,000 pesos de cuenta que no creo que quiera cubrir con mucho gusto. Bien, la mejoría, ¿por qué es? El alta, ¿por qué es? Bueno, depende mucho qué tipo de cirugía le hayan hecho, si fue de mínima invasión, si fue una apendicectomía abierta. Y el diagnóstico temprano va a ser lo más importante siempre. Siempre el diagnóstico temprano, una apendicectomía y una apendicitis que diagnosticas grado 1, grado 2, no se habla de que seas alguien billetero, no, se habla de que hiciste un diagnóstico bien, un diagnóstico fino. Entonces, ¿ustedes a un paciente que llega apendicitis le pedirían un ego? Sí. ¿Por qué le pedirían el ego? ¿Qué esperarían ver en el ego?
Claro, el 20% de las apendicitis se presentan como una infección de vías urinarias. Entonces, es por eso la importancia. Si ustedes ya tienen un ego y tienen el ego cilindros y todo eso, con mayor razón va dictando a que es algo inflamatorio abdominal. Bien, lo más importante, ¿cuál es mejor? Apendicectomía laparoscópica o apendicectomía abierta, pues ahora sí que es la que mejor le sepa al cirujano, la que mejor le salga. Siempre va a ser la mejor, la que el cirujano tenga dominado, no por arriesgar al paciente, porque ese verse más elegante, va a querer meter algo laparoscópico si no ha tenido el entrenamiento. Bueno, y ustedes se preguntarán, cuando ustedes le preguntan al paciente, oiga doctor, ¿y qué beneficios tengo si me operan laparoscópico o operarme abierto? Bueno, el principal es la recuperación. La recuperación es más rápida. La estancia hospitalaria más corta. Su riesgo a las actividades es más corta también. El riesgo de infección de heridas es mínimo. Sin embargo, ¿qué es lo que más tiene que ver? Es el acceso residual. Es muy alta la incidencia para apendicitis, es todavía muy alta. Eso todavía es algo que se ha estado trabajando, mejores entrenamientos, pero es algo con lo cual muchas veces no depende del cirujano, ni por más habilidad que tenga, alcanzar el espacio subfrénico es muy difícil. Bueno, la conversión, eso va a depender mucho del tipo de cirugía que tenga el paciente, qué es lo que se vaya a hacer. Esto es lo que ayuda un poco a estratificar qué tan complicado va a estar el acceso al paciente. Es decir, si un paciente tiene una inflamación, ustedes le hacen la tomografía, si ustedes ven una inflamación leve, un grado 1, el acceso puede ser laparoscópico, hasta un grado 3. Pero si en cambio ven como la imagen de abdomen agudo que vimos que tenía tasa periapendicular, líquido libre, perforación de pared abdominal, eso se vuelve un caso más complicado. Entonces, ahí ya no se puede prometer algo laparoscópico, ya se tiene que hacer algo abierto. Bien, los grados o factores de riesgo para convertir una apendicectomía que empieza en laparoscópica abierta, bueno, es la edad, la falta de experiencia del cirujano, eso tiene que ver mucho. Tienes que tener un entrenamiento más completo que una apendicectomía abierta. Y solamente de estos 4 parámetros también importa mucho cómo esté la tomografía, en qué grado de estratificación esté la apendicitis. Bien, ese es el tema de apendicitis. ¿Tienen alguna duda? ¿Qué tan común es que haya apéndice en una paciente embarazada? El principal cuadro en paciente embarazada es la colicitis. ¿Por qué? Por la supersecreción que hay hormonal. Esa es la principal, la alimentación. Y la segunda es la apendicitis. Sería de un 15 al 20% y es más común en el primer trimestre. Y siempre es abierto, no puedes hacerlo laparoscópico. ¿Y media o...? Pues depende qué tipo del cirujano diga. Si es que yo le voy a hacer una fan steel para verme elegante, le puedo hacer una fan steel. Si quieres, le puedo hacer una línea media, que es lo más ideal porque por donde van a entrar y puedes revisar con tranquilidad, lo puedes hacer. Si está entre el segundo trimestre, puedes hacer una apendicectomía laparoscópica. Ya no absorbe el bebé, ya no tiene la absorción del gas, ya no hay vasoconstricción. Y solamente puede estar durante 30 minutos. Entonces, un paciente embarazada, pues a mí me tocó, pero fue algo muy raro, porque el día que se embarazó le dio apendicitis. O sea, de que ya así, madre, pues le diagnostican embarazo y luego apendicitis, pues, ¿qué hacemos? Abierta. Entonces, son cosas donde ya pasa, ¿no? También una paciente que al día siguiente ya tenía a su bebé, ya le iban a hacer la cesárea y le diagnostican colecistitis. Pues yo dije, mira, sabes que al ginecólogo, ¿sabes qué? Entra tú, sácale lo que tengas que sacarle, ya yo entro cuando termines, ya sí, ya depende de cada paciente, pero en el embarazo sí es más común la colecistitis. ¿Le alguna otra duda? Bueno, pero por ejemplo llega una paciente, bueno, yo me imagino puede simular una APP, ¿cómo haces así el diagnóstico que decía desde un embarazo? De un apéndice, de un embarazo. Y una amenaza de parto. El ultrasonido. El ultrasonido es lo más ideal. Un paciente que tiene los signos radiológicos ultrasonográficos va a depender mucho del radiólogo que tengas. Si es un radiólogo muy diestro, va a identificar cuáles son los signos radiológicos del ultrasonido. Bueno, el enrosamiento de la pared, se va a ver el signo de ojo de Diana, o sea, se ve una bolita, y muchas veces el paciente, siempre una apendicitis se va a ver. El paciente que no se ve nada en un ultrasonido no es apéndice. Entonces,
Si tú lo metes, el único que te va a maldecir es el cirujano porque nunca la va a encontrar. Va a sacar todo el intestino y nunca la va a encontrar porque está chiquita. ¿Alguna otra duda? Bien, ahorita vamos a ver el taller de suturas. El taller de suturas es muy importante porque es parte de todo médico debería saber suturar de primera instancia. Entonces, vamos a hacerlo recordando que tenemos varios tipos de suturas. Siempre hay que ver el sitio anatómico al cual está afectado, es decir, si es cara, si es mano, si es abdomen. ¿Para qué? Para que tú decidas qué tipo de suturas hay. Las suturas se vienen absorbibles y no absorbibles. La sutura que vamos a usar el día de hoy es una seda. La seda más la usamos solamente como adiestramiento, como entrenamiento, porque la seda en el paciente ya no se usa, ya solamente la seda se usa en la camisa, entonces ya no se usa una seda. Es decir, la seda al paciente, si tú le pones a un paciente, va a llegar a la semana como si fuera un queloide inflamado, es la que más reacción da. Entonces, ¿qué es lo que más se usa? Nylon 3 ceros, nylon 2 ceros, y si ustedes tienen cara, un trómico 4 ceros o 3 ceros, ese sería lo ideal. Si tienen alguna duda, quieren hacer algún tipo de sutura en especial, me dicen ahorita que voy pasando con ustedes, ¿sabes qué? Yo quiero aprender subdérmico, hacemos subdérmico. ¿Sabes qué? Vamos a hacer 4 suturas principalmente: Ashif, Sarnoff, continuo, sutura continua, anclado. ¿Por qué la anclada? Porque es el paciente que les puede llegar un niño que se cayó y se abrió, entonces él no le puedes dejar una sutura simple, tienes que dejarle algo anclado para que no se abra e inmovilizar esa parte que se dañó. Es decir, si el paciente se lastima el brazo, les dejas mientras una madera, lo que tengan, inmovilizado 2 días nada más para que cierre la herida y agarren las suturas, y ya después ya puede volver a hacer sus actividades normales. Esa sutura se usa más en estos pacientes. Bueno, la otra que vamos a ver es una sutura que se llama Sarnoff, que es el punto largo, corto, corto. Es la más elegante que se tiene en la cirugía. Y la segunda y tercera es Ashif. Ashif es un punto donde ustedes quieren decir, ¿sabes qué? Yo le voy a cerrar esto, pero no sé quién se los vaya a quitar, entonces para ayudarle al que se los va a quitar, lo dejan por encima el punto y lo va a ver y es muy fácil de quitar. Y bueno, y el subdérmico por último. El subdérmico, que cada vez, si ustedes un día, lo que sí nunca hagan es un paciente, si ustedes ayudan a una cesárea y esas cosas, pueden hacer subdérmico, pero si hacen una apendicectomía, una colistectomía, jamás dejar un subdérmico. ¿Por qué? Porque va a sudar, exuda mucho y se va a infectar la herida. Entonces no va a tener por dónde salir, van a tener que abrir toda la herida. En cambio, cuando uno deja un simple, botas un punto y por ahí estás haciendo drenaje, lavado, lo que tú quieras. Inventarte antibióticos, si quieren echarle por ahí, lo pueden hacer. Entonces es más práctico para el mundo de la cirugía. ¿Vale? Entonces, si ustedes quieren aprender algún tipo de sutura, me dicen y ya la vemos sin ningún problema. Se van a